Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos un día más a nuestro canal MIDI Vencerás, donde todos los sueños se pueden cumplir, especialmente cuando estamos hablando de analítica digital. Y hoy os traemos un webinar muy especial, como todos los webinars que os traemos en nuestro canal, porque hoy os vamos a hablar sobre la segmentación, o mejor deberíamos decir, sobre los diferentes tipos de segmentación que podemos encontrar dentro de Google Analytics 4. Google Analytics 4 es una herramienta en beta continua, cada día mejora. Hoy en día tenemos ya un montón de opciones para segmentar, algunas más sencillas, algunas más complicadas, incluso algunas que empiezan a introducir ya funcionalidades tan sexys como las métricas predictivas. Pues bien, de todo eso vamos a hablar hoy en nuestro webinar y espero que os sea muy útil. Como siempre, si os resulta interesante, compartirlo con vuestros amigos, con vuestros enemigos. Suscribiros al canal, darle a la campanilla para que os recuerde cada vez que hay un nuevo vídeo y no os olvidéis nunca de ser felices. Hasta pronto. Los segmentos en Google Analytics 4 forman una parte fundamental de la herramienta. La verdad es que en ocasiones resultan un poco confusos porque podemos hacerlo desde diferentes sitios, de diferentes formas y para diferentes objetivos. Fijaros, lo más sencillo que vamos a encontrar son añadir una comparación, que podemos hacer desde aquí o desde aquí, de manera análoga. Cuando añadimos una comparación, se nos va a abrir una interfaz muy sencillita en la cual vamos a poder incluir una segmentación en base a ciertas dimensiones. Por ejemplo, podríamos poner una segmentación para usuarios que vengan de, en este caso, pues vamos a ponerle España. ¿Vale? Bueno, como veis, se puede ir incluyendo aquí dimensiones con valores. Podemos incluso añadir alguna otra condición de tipo AND y, por ejemplo, podemos ponerle que la device category sea mobile. Bueno, cuando lo tenemos aquí, fijaros que aquí nos va a ir apareciendo las diferentes dimensiones y valores que hemos incluido, le damos a aplicar y bueno, lo que vamos a ver es side by side en todos nuestros informes, pues la representación de este segmento que hemos incluido, ¿no? Como os he dicho, esto es muy sencillo, puede servir para determinados análisis. Bueno, evidentemente, vamos a poner, por ejemplo, los últimos 30 días. Vale, pues bueno, aquí lo vais a tener, afecta tanto a los timelines, a los gráficos de dispersiones, tablas y demás, ¿no? La verdad es que no tiene mucha historia, no tenéis más posibilidad que la que os ofrece de manera, pues eso, nativa, ¿no? Aquí en ocasiones también podemos modificar el modelo de atribución, sin más. Pero yo os digo, a efectos prácticos no tiene ninguna dificultad. Limitaciones, muchísimas. Bueno, para empezar, no vamos a encontrar aquí métricas, sino solamente dimensiones. No podemos cambiar el ámbito de la segmentación, no podemos crear condiciones, no podemos crear secuencias. Olvidaros de todo esto. Entonces, si queremos ir a una forma de segmentar un poco más compleja, tenemos que irnos a la parte de audiencias, desde aquí. ¿Vale? Las audiencias es una parte muy importante de Google Analytics 4 que nos va a permitir básicamente crear dos cosas. Por un lado, segmentos de usuarios que cumplan ciertas condiciones que hayamos definido y, en segundo lugar, estos segmentos utilizarlos tantos para aplicarlos a los informes como para crear listas de audiencias para remarketing en Google Ads. Esto es algo similar a lo que hacíamos con los segmentos en Universal Analytics. Creamos el segmento, lo aplicamos a los informes y también creamos una audiencia. Desde audiencias pinchamos en nueva audiencia y nos encontramos con una interfaz muy sencilla. Tenemos dos opciones para empezar. Por un lado, tenemos la posibilidad de empezar desde cero, crear nuestra audiencia personalizada, o podemos
utilizar una de las audiencias sugeridas, una plantilla o analíticas, métricas predictivas que os hablaré dentro de un rato. Cuando pinchamos en crear una nueva audiencia, en este caso lo voy a crear de cero, fijaros que lo primero que nos va a pedir es que pongamos un nombre y una descripción a nuestra audiencia. Vamos a poner algo sencillo, por ejemplo, users from Bilbao, ¿vale? O pongamos, si quieres, mobile users from Bilbao, usuarios de móviles, de dispositivos móviles desde Bilbao. Lo siguiente que podemos hacer si queremos es poner una descripción, os la podemos obviar si queréis, pero bueno, en este caso vamos a poner users coming from Bilbao using mobile devices. De acuerdo. Fijaros, lo siguiente que nos va a hacer es, que podemos hacer es trabajar con una cláusula. En la cláusula, bueno, esto es bastante similar a lo que ya conocíamos de Segment Builder. De hecho, es una condición de Segment Builder. Vais a ver que hay algunas diferencias importantes. Aquí podemos seleccionar dimensiones, por ejemplo, podemos seleccionar City, y en este caso ponerle que exactly matches con Bilbao, ¿vale? Porque estamos buscando nuestros usuarios de Bilbao. Perfecto. Aquí tenemos ciudad igual a Bilbao, y fijaros que lo siguiente que podemos es incluir cláusulas OR o AND. En este caso vamos a incluir una cláusula AND porque lo que queremos es que también la categoría del dispositivo, Mobile Category, o Device Category, perdón, sea, en este caso, Mobile. Y fijaros, aquí lo que tenemos es, por un lado, la ciudad y por otro lado, el dispositivo que sea en móvil. Bien, hasta ahora sin ningún problema, todo sencillo, pero aquí vamos a encontrar diferentes temas. En primer lugar, tenemos el ámbito de las condiciones, el Condition Scoping. El ámbito de las condiciones nos va a permitir definir si las condiciones se tienen que cumplir en todas las sesiones del usuario o dentro de la misma sesión. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros, quiere decir que en este caso, a lo mejor no tiene mucho sentido, pero es que un usuario que en alguna sesión viniera de Bilbao y en alguna otra sesión utilizara un dispositivo móvil, entraría dentro de esta condición, estarían cumpliendo. Si lo que queremos es que necesariamente en alguna de las sesiones haya venido de dispositivo móvil y desde Bilbao, deberíamos cambiarlo a within the same session. De esta manera nos estamos asegurando que ambas condiciones se tienen que cumplir dentro de la misma sesión. Tenemos un tercer ámbito, que es el ámbito de evento, que significaría que los usuarios de alguna manera tienen que cumplirse, perdón, las condiciones tienen que cumplirse dentro del mismo evento. Bien, fijaros, luego tenemos otra opción, fijaros, que ha desaparecido, pero quiero que la veáis porque es importante, que es, en este caso, cuando lo estamos seleccionando con across all sessions, y tenemos la opción de seleccionar at any point. ¿Qué es esto de at any point? Fijaros, esto lo que os está diciendo es lo siguiente, os está diciendo que el usuario de alguna manera puede entrar dentro de la audiencia y salir de la audiencia. Es decir, si yo no pongo esto, si no selecciono at any point, esto significa que un usuario, mientras venga de Bilbao, ¿de acuerdo? Mientras venga de Bilbao y tenga un dispositivo de acceso móvil, en este caso, va a incluirse dentro de esta audiencia. Si cambiara la ubicación o cambiara el dispositivo móvil, automáticamente saldría de esa audiencia de manera dinámica, es decir, podría estar entrando y saliendo en función de su dispositivo de acceso y de su ciudad de origen. Si selecciono at any point, en este caso, lo que nos estamos indicando es que si en algún momento ha venido de esta ciudad o en algún momento ha utilizado ese dispositivo, queremos que lo incluya en esa lista y queremos que no lo modifique de la lista, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Otro de los aspectos importantes es que podemos especificar la duración de permanencia en la audiencia. Por defecto son 30 días, pero podemos establecerle hasta un periodo máximo de la herramienta que va a ser per seculum seculorum, es decir, una vez que el usuario entre aquí, no va a salir. No va a haber una fecha de expiración de la audiencia, siempre se va a mantener, digamos, el usuario dentro de la audiencia una vez que entre.
Esto ya depende de vuestras estrategias de vuestras campañas, ¿no? Otra opción importante es esta parte de Audience Trigger. ¿Esto qué significa? Esto significa que si queréis que se os avise a través de un evento cuando un usuario cumpla estas condiciones, es decir, cuando un usuario entre dentro de una audiencia, podemos decirle que se cree un evento. Por ejemplo, podríamos tenerle Bilbao Mobile User, en el caso de que cuando un usuario entre en esta audiencia queremos que se nos avise con este nombre de evento, ¿vale? Pues podemos hacerlo y automáticamente pues el usuario se nos reportará de esa manera. Es importante que tengáis en cuenta que si a la hora de crear la condición habéis utilizado dimensiones demográficas, genes, edad o sexo, no os va a permitir crear este activador, ¿de acuerdo? Fijaros, podemos ir incluyendo más cláusulas de esta manera, cláusulas OR o cláusulas AND, ¿de acuerdo? Y podemos incluir nuevos grupos de condiciones. La gracia de incluir nuevos grupos de condiciones es que podemos en cada uno de ellos cambiar el ámbito de la condición. Aparte de condiciones, podemos incluir también secuencias. Una secuencia también es análoga a lo que veníamos utilizando en Universal Analytics. Podemos establecer una serie de pasos. Paso número 1, por ejemplo, que el usuario aterrice en una landing. Fijaros que esto, para decir que un usuario aterrice en una landing, por ejemplo, ya no tenemos la dimensión landing page. Deberíamos jugar con page view o page title o page path. Deberíamos incluir deberíamos jugar también con la métrica session start, en el sentido de que si inicia una sesión, ¿de acuerdo? En este caso estamos diciendo que si inicia una sesión, podemos decirle luego, por ejemplo, que ve una página, page view, podemos decirle que el page path, en este caso, page path contiene home o lo que queramos, ¿no? Page title, page location o page domain, lo que queráis. Por ejemplo, page title contiene home, ponerle, por ejemplo, ¿no? Y aquí estaríamos haciendo pues una secuencia en la cual primero ocurre una cosa, luego ocurre otro. Bueno, perdona, en este caso, disculpadme, esto deberíamos añadir otro paso aquí, ¿de acuerdo? Paso número 1, que inicia la sesión. Paso número 2, que ve un evento page view y con un page title, por ejemplo, o con un page path, que sea, por ejemplo, home, ¿vale? ¿Vale? Paso número 1, paso número 2. Podemos especificarle si es directamente seguido o indirectamente seguido. La diferencia entre directamente seguido e indirectamente seguido es que si ponemos directamente seguido, el siguiente evento que se produce, que se manda a la herramienta, tiene que ser necesariamente esto. Si decimos que es indirectamente seguido, puede ocurrir diferentes eventos, pero posteriormente en el tiempo tendrá que ocurrir esto. Podemos establecer también una duración de tiempo, es decir, tiene que ocurrir en los siguientes 5 minutos, si queremos, ¿de acuerdo? Pues bueno, las condiciones son muy similares a las que ya teníamos en el Segment Builder, pero bueno, incluyen esta temporalidad que puede ser súper interesante, ¿no? También tenemos la opción de excluir, ¿no? Podemos excluir de esta audiencia, pues excluir temporalmente o excluir permanentemente a aquellos usuarios, por ejemplo, imaginaros que son, yo qué sé, que la edad es entre 25 y 34 años, por poner algo, ¿vale? Pues bueno, estaríamos aquí creando nuestra audiencia, ¿vale? Fijaros, en el momento que incluimos un dato demográfico, nos dice que no podemos crear ya un trigger, ¿no? Pues por este mismo hecho. Pues bueno, vamos a quitarlo en principio, que no queremos crear esto, vamos a simplificarlo. Vale. Bueno, borramos esto. Y en este caso, pues bueno. Mobile category, vamos a ponerle. Device category.
Vale, vamos a ponerlo en mobile. Vale, bueno, ya lo tenemos. Estos dos lo vamos a guardar. Y fijaros, el momento que lo guardamos, Mobile Users from Bilbao, aquí lo tenemos. Y tenemos ya nuestra audiencia. ¿Qué podemos hacer con esta audiencia? Bueno, podemos aplicarla directamente a los informes, editarla, duplicarla o archivarla. Si la archivamos, la estaremos borrando. Una vez que hemos creado audiencias, tenéis que tener en cuenta que las audiencias van a empezar a recopilar datos de usuarios, es decir, van a empezar a incluir usuarios dentro de la audiencia que hemos creado. Y esto puede demorarse entre 24 y 48 horas. Esto significa que hasta 24 o 48 horas no podremos aplicarlo a los informes. ¿Cómo se aplican? Pues bueno, se aplican a través también de las comparaciones. Añadimos una nueva comparación, seleccionamos un nombre de audiencia y aquí podemos seleccionar todas las audiencias que hemos seleccionado. Como os he dicho, estarán disponibles a lo largo de las 24-48 horas. Y también es importante que tengáis en cuenta que estas audiencias que nosotros vayamos creando no van a poder aplicarse de manera retroactiva. Es decir, una vez que se han aplicado, que las creamos, solo pueden aplicarse a partir del momento en el cual la hemos creado. Esto puede ser un gran problema si no las hemos creado y queremos aplicarlo en nuestro histórico de datos, porque no lo vamos a poder hacer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta audiencia, fijaros, la creé ayer y solo está disponible en el caso de que seleccionemos el día de hoy. 31 de marzo, fijaros, aquí ya empiezo a tener pues que mi audiencia de exploradores tiene 9 usuarios, pero fijaros que para el periodo anterior no está incluyendo nada. Pues bueno, esto es uno de los grandes problemas de las audiencias. ¿Está todo perdido? Pues no. No está todo perdido porque si nos vamos a nuestra plataforma de análisis, al centro de análisis, Analysis Hub, lo que nos vamos a encontrar es que dentro de los informes, creamos un informe, en este caso un informe de exploración, vamos a poder aplicar segmentos, ¿vale? Los segmentos se aplican desde aquí y el funcionamiento es análogo a las audiencias, con la salvedad de que vamos a poder especificar un ámbito desde el inicio. Vamos a poder especificar si queremos crear un ámbito de usuario, un ámbito de sesión o un ámbito de evento. En el caso de que seleccionamos un ámbito de usuario, lo que estaremos metiendo dentro del segmento son todos los usuarios que cumplan esa condición. Mejor dicho, todos los eventos de todas las sesiones de los usuarios que cumplan esa condición. Pongamos, por ejemplo, que creamos un segmento para usuarios que vienen de tráfico orgánico. Estaríamos diciendo en este caso que si un usuario vino en alguna ocasión de tráfico orgánico, todas sus sesiones deben incluirse dentro de este segmento. En el caso de que cambiáramos el ámbito a sesión, le estaríamos diciendo solamente aquellas sesiones del usuario concreto que vengan de tráfico orgánico, queremos que se incluyan ahí, ¿no? Es muy importante, por tanto, que tengáis en cuenta la diferencia entre los ámbitos. Una vez que seleccionamos un ámbito, el funcionamiento es exactamente análogo a lo que hemos visto hasta ahora. Podemos crear condiciones, podemos crear secuencias, podemos crear grupos de exclusión. Fijaros, es tan análogo que pinchando desde aquí podemos, a través de este segmento, aplicarlo directamente y crear una audiencia, ¿vale? Exactamente, también con un activador y demás. La gracia que tiene estos segmentos es que sí podemos aplicarlo dentro del Analysis Hub. Vamos a poner, por ejemplo, Users from Bilbao. User from Bilbao, vamos a ponerle aquí City, exactly Bilbao, ¿vale? Bueno, vamos a poner esto sencillito, no vamos a crear una condición ni nada, vamos a aplicarlo. Y fijaros, automáticamente esto se va a aplicar a todo el histórico de datos y lo vamos a poder tener aquí disponible para analizar dentro del Analysis Hub, ¿no? Esto es realmente interesante y como veis, al contrario que las audiencias que solo podían aplicarse en el momento que se crean, pues aquí estos segmentos se pueden aplicar a todo nuestro histórico de datos. Tened en cuenta que necesariamente los segmentos se tienen que utilizar aquí, no podemos aplicarlo al resto de los informes de la herramienta. Por último, comentaros simplemente que dentro de los informes vamos a encontrar, dentro de los segmentos, disculpad, vamos a encontrar también ciertas métricas predictivas. Esto también es muy interesante, es una funcionalidad nueva y lo que me permite es crear audiencias o crear segmentos en base al comportamiento futuro esperado de los usuarios. En concreto, dos tipos de comportamientos futuros. Por un lado, compras, compradores potenciales, y por otro lado, abandono o el churn rate que se llama. Por ejemplo, podríamos crear un segmento
para aquellos usuarios cuyo comportamiento revela que el usuario es muy probable que en un futuro acabe comprando, ¿no? Podríamos aprovechar para crear acciones de remarketing personalizada para este segmento de usuarios, sería súper interesante para nosotros. Por otro lado, podríamos crear de manera análoga una campaña para aquellos usuarios, por ejemplo, que tienen muchas posibilidades de dejar de ser clientes nuestros, de acabar abandonando su suscripción, su registro y demás, ¿no? Podríamos hacer acciones, por ejemplo, de fidelización dentro de la app, sugerencias y demás, ¿no? Y todo esto se hace a través de métricas predictivas, la verdad que esto es una ventaja grandísima y una funcionalidad extremadamente sexy de Google Analytics 4. Para poder nosotros trabajar con este tipo de segmentos, tenemos que cumplir las condiciones necesarias para poder trabajar con métricas predictivas, que básicamente son dos. Por un lado, que hayamos configurado conversiones, compras, ya puede ser compras de un e-commerce o compras in-app purchases, y por otro lado, tener un volumen de datos suficiente. Tener suficientes compradores y suficientes clientes que hayan dejado de ser clientes. De tal manera que la herramienta con esta información sea capaz de entrenarse internamente y sea capaz de ofrecernos este tipo de predicciones futuras con un porcentaje de acierto suficientemente razonable como para que esto valga para algo, ¿no? Como yo os digo, si es vuestro caso, si tenéis un e-commerce, una plataforma importante, grande, en la cual podéis contar con este volumen de datos, sin duda esta funcionalidad de las métricas predictivas y de las audiencias y segmentos a través de métricas predictivas va a ser súper interesante para vosotros. Y nada más, espero que este webinar os haya resultado muy interesante, que si os ha gustado lo compartáis con todos vuestros amigos y también, ¿por qué no?, con vuestros enemigos, y que dentro muy poco podamos volver a estar todos en torno a la mesa de un bar para seguir hablando de analítica digital y todas esas cosas del querer. Hasta entonces, sed muy buenos.